Y empieza con un pasuk de la Parshat Shavua. Estamos en la Parshat de Acharei-Mot. La Parshat de la semana en la Acharei-Mot hay un pasuk en Vayikra Yud-Het, Levítico 18, donde el versículo, si no lo recuerdo con exactitud, pero el versículo dice aproximadamente así: Kemaseh Eretz Misraim asher yashavtem ba lo ta'asu. Kemaseh Eretz Canaan asher ani mevi etchem shama lo ta'asu ubechukoteyem lo telechu. El versículo dice, parte por partes, Kemaseh Eretz Misraim asher yashavtem ba lo ta'asu. La traducción de este versículo depende, por supuesto, del comentarista. Siempre, cuando uno traduce, siempre está uno dando cierta... al traducir de una manera, entonces uno da cierta explicación. Cuando uno traduce de otra manera, uno da por traducir de otra manera, donde también es exacto, inclusive con las palabras y con la redacción, pero se puede, sobre todo en los idiomas antiguos y sobre todo en hebreo, en la Shona Kodesh, pues, dependiendo cómo uno entendió el versículo, así también podrá ser traducido a otros idiomas. La manera normal en la cual se traduce este versículo sigue la explicación de Rashi, es decir, Kemaseh Eretz Misraim asher yashavtem ba lo ta'asu, es la primera parte del versículo. Eso, la manera normal de traducirlo es: acorde a los actos de la tierra de Egipto en la que ustedes se establecieron, no harás. ¿Sí? Como los actos de la tierra de Egipto donde ustedes se establecieron, no harás. Es decir, habría una prohibición, tal como Rashi lo menciona. Habría una prohibición de hacer los actos que se hacían en la tierra de Egipto, en esa tierra donde nosotros nos establecimos. De acuerdo a los actos, ¿sí? Como los actos de la tierra de Egipto donde ustedes se establecieron, esos no harás. Es decir, la prohibición es de que nosotros tenemos prohibido repetir los actos que se hacían en la tierra de Egipto. Así lo Rashi menciona por qué la tierra de Egipto y no otros actos de otros pueblos donde tampoco actuaban de una manera ideal, porque Egipto era el peor de todo, Mekul Kalim Beyoter, era el peor de los pueblos. También en Canaán, ¿sí? También los pueblos de Canaán se caracterizaban por su inmoralidad. Pero Rashi agrega, pero los egipcios eran los peores de todos. Los peores de todos eran, en términos de inmoralidad, eran peores inclusive que los 7 pueblos que estaban en Eretz Canaan. La siguiente parte del versículo es: y como los actos de la tierra de Canaán, a la que yo los voy a llevar, lotas no harán. Es decir, tenemos prohibido hacer los actos que se hacían en la tierra de Egipto donde nosotros nos establecimos. Eso no debemos hacer. Y tenemos prohibido hacer los actos que se hacen en la tierra de Canaán hacia la cual Dios nos va a llevar. Eso tampoco, lo ta'asu, tampoco lo deben de hacer. Ubechukoteyem lo telechu se refiere a no seguir sus costumbres. Esa es la manera normal de traducir el versículo y que sigue Rashi. El Kli Yakar, otro de los comentaristas clásicos del Chumash, leyó el versículo distinto. Kemaseh Eretz Misraim asher yashavtem ba lo ta'asu. Es la primera parte del versículo en la cual me voy a concentrar. Los actos, el acto, Kemaseh, como el acto de la tierra de Egipto que ustedes se establecieron, no lo harás. Suena casi igual, pero la diferencia es, hay una, según el Kli Yakar, voy a invertir el lo ta'asu, no harán
los actos de la tierra de Egipto. ¿Cuáles son los actos de la tierra de Egipto? Asher yashaftem ba, que ustedes establecieron. Es decir, según Rashi hay una prohibición de la Torá de que nosotros repliquemos los actos de los egipcios, de los habitantes de Egipto. Eso no lo debemos hacer, es lo que dice Rashi. Según el Kli Yakar, el acto que Maseh Eretz Mitzrayim, el acto, como el acto de la tierra de Egipto, ese no lo deben de hacer, lo tazu. ¿Pero cuál es? Asher yashaftem ba, que ustedes establecieron en ella. En otras palabras, lo que ustedes hicieron en la tierra de Egipto, que quisieron establecerse en ella, eso no lo hagan. El Kli Yakar explica con mayor amplitud y señala que lo que sabemos, ¿sí? Que la gran mayoría del pueblo judío, digo, no eran judíos, el pueblo judío comenzó a partir de la entrega de la Torá, pero vamos a llamarlos pueblo judío para no hacer distinciones. Los hebreos, los Shevatim, las 12 Shevatim. El Kli Yakar señala algo que conocemos. La mayoría del pueblo judío no quiso salir de Egipto. Según una... Bueno. La mayoría del pueblo judío no quiso salir de Egipto, y según una de las opiniones en la Gemara, que es la que cita Rashi señala, el versículo dice que salieron Hamushim, y Rashi menciona dos explicaciones. Una de ellas eran armados, ¿sí? Y otra de ellas es la quinta parte. Es decir, que según esta segunda explicación de Rashi, en la cual está citando una de las opiniones de la Gemara menciona otras. Pero según esta explicación de Rashi, el 80% del pueblo de Israel no quiso salir de Egipto. Es decir, es cierto que Dios los mandó allí. Dios mandó a las tribus, los mandó a Egipto. Y ahí inclusive hubo un decreto de que permaneciéramos ahí 400 años, independientemente de cómo los contemos, pero ya sea desde el nacimiento de Yitzhak, pero 210 años seguros, por lo menos 210 años. Hubo un decreto que permaneciéramos en la tierra de Egipto, por lo menos más de 2 siglos. Pero todo el objetivo era de permanecer ahí como forasteros, no de querer establecerse allí. Y sin embargo, 80% del pueblo judío decidió establecerse ahí. Eso que ustedes hicieron, lo que ustedes hicieron en la tierra de Egipto, de establecerse ahí, Asher yashaftem ba, que allí se establecieron, eso no lo hagan. ¿Sí? Esa es la manera en la cual el Kli Yakar entiende el versículo. ¿Por qué el 80% del pueblo judío no quiso salir? El Kli Yakar señala, porque el Hashkan nafsham begilotei uveshikutzei, su alma deseaba los ídolos y las abominaciones que los egipcios hacían. Como ustedes deseaban lo que los egipcios hacían, por lo tanto ustedes no quisieron salir, ustedes quisieron establecerse en Egipto. Eso que hicieron en Egipto, en la que se establecieron, en la tierra en la que se establecieron, eso no lo hagan. ¿Cuál fue el error? De que quisieron establecerse en la tierra. Y digo, de hecho, 80% permanecieron. Murieron, ¿sí? Pero quisieron permanecer ahí. La pregunta es, ¿por qué? Son un pueblo de esclavos. Están espantosamente oprimidos. Los maltratan, los humillan. A todos. ¿Sí? A la tribu de Leví no. La tribu de Leví estaba en otra región, en la tierra de Goshen, y ellos no sufrieron esclavitud. Pero todas las demás tribus sí lo sufrieron. Entonces tenemos aquí a 11 tribus, ¿sí? 11 tribus, que era la gran mayoría del pueblo judío, que quiso establecerse en la tierra de Egipto, pero son esclavos, son maltratados, y humillados, y oprimidos, y quisieron
Baruj Hu nos sacó de Egipto, nos llevó por el camino largo y nos estuvo dando vueltas en el desierto a grado tal de que el faraón le llevaron el reporte de que estábamos dando en las salidas. El pueblo de Israel estaba dando vueltas. Dijo: Nebuchim en Bamidbar, se extraviaron, ya se perdieron en el desierto, y decidió ir tras ellos. Dios lo hizo de esa manera justamente para perderlos, para extraviarlos, para que no sepan cómo regresar. ¿Por qué? Porque muchos se querían regresar. Y otra vez la pregunta: ¿cómo es posible que quieran regresar a qué? ¿Regresar a qué? Y después sucede lo de... sucedió con no había agua, tenía agua, y dijeron: nos hubiéramos quedado en Egipto. Y después lo de querían carne, y comenzaron a decir y añoraban todas las comidas deliciosas, que era falso, tampoco lo disfrutaban. Pero de todas maneras quisieron regresar a Egipto. Con los Meraglim otra vez dijeron: nombremos a un líder, Benashuba Mitzrayim, y regresemos a Egipto. Varias veces la Torah nos relata que el pueblo de Israel, cuando salieron, quisieron regresar, pero regresar a la esclavitud, regresar a la opresión, regresar a la humillación, pero querían regresar, y varias veces lo hicieron, no una sola vez. La pregunta, por supuesto, es ¿cómo? ¿Por? ¿Sí? Síndrome de Estocolmo. Sí. No estoy seguro, el síndrome de Estocolmo no lo conozco bien. Aquí supongo que habrá personas que lo conocerán mucho mejor que yo, pero eso se establece una relación afectiva con los egipcios. Aquí, es decir, con los captores. Aquí el tema no era una relación afectiva con los egipcios, era: quiero seguir siendo su esclavo y me gustaría hacer lo que ellos hacen, pero no lo hacían. Es importante acentuarlo. El pueblo judío no pecó de inmoralidad en la tierra, en Egipto. No pecaron. La única persona quien fue abusada por un egipcio, la Torah especifica, fue ella. Shlomit Bat Dibri, fue ella. Todas las demás personas, nadie más hizo pecados de inmoralidad. No los hacían. Pero le gustaba estar cerca de los que los hacían. A pesar eran esclavos, eran oprimidos, y querían de todas maneras seguir siendo esclavos. Es decir, hay ocasiones en las cuales, y supongo que no se aplica solamente al pueblo de Israel, sino se aplica a cualquier otro pueblo, es parte de la personalidad humana, que no de todos, pero sí hay personas que somos así, que nos gusta renunciar a nuestra libertad y regalársela a otra persona. Es decir, nos gusta voluntariamente me coloco como su siervo, voluntariamente elijo ser esclavo. Lo peor es de que así comenzó en Egipto. El trabajo en Egipto lo comenzamos nosotros. Nosotros decidimos comenzar a trabajar para el faraón, y después ya el faraón ya nos impidió el rehuir, el evitar ese trabajo, pero al principio el pueblo judío decidió voluntariamente comenzar a trabajar para el faraón. Uno dice: ¿pero de qué estás hablando? Pero dicen los sabios, así comenzó la esclavitud. La esclavitud comenzó no cuando el amo conquista a otra persona y la convierte en su esclavo a través de la fuerza. No pasó así en Egipto. Nosotros decidimos comenzar a trabajar para el faraón y después ya no pudimos salir. Pero el acto inicial fue nuestro. ¿Qué te lleva a eso? ¿Cómo es posible que uno decida voluntariamente ponerse a los pies de otra persona? Digo, por supuesto,
Rashi dice como los actos de los egipcios en la tierra como los actos de la tierra de Egipto donde ustedes se establecieron, no harán. Así lo explica Rashi. Egipto es el peor de todo, Parshat HaShavua. Kli Yakar lo explica de manera distinta. Como el acto de Eretz Misraim no lo haga. ¿Cuál acto? Asher Yashaftem Ba. Que Maser Eretz Misraim, como ese acto en Eretz Misraim, Asher Yashaftem Ba, que ustedes se establecieron allí, eso no lo hagan. Es decir, ustedes, aquí el error fue, ustedes quisieron establecerse en la tierra de Egipto y establecerla como su lugar de residencia. No como forasteros, que debió haber sido para cumplir con el decreto divino de los 210 años o 400. Sino que ese era el decreto, pero estar como Gerim, no como Toshavim. Ustedes decidieron establecer Egipto como su residencia. Eso no lo hagan. Ese acto de la tierra de Egipto, en la cual ustedes quisieron establecerse, eso no lo hagan. Así lo lee acá y señala de que la mayoría del pueblo judío quiso quedarse ahí, en Egipto, y no quiso salir. Hamushim, 80% no quiso salir. Y entonces la pregunta es, ¿por qué 80%? Digo, todo eso. ¿Por qué habría gente que quiere voluntariamente seguir siendo esclavo? Cuando se quedaron ahí, no era para vivir como los egipcios, era para seguir siendo esclavos. Y de todas maneras quisieron quedarse allí. Después salimos de Egipto y otra vez quisimos regresar. Cuando no había agua, con lo de la carne, los slavim, después con los meraglim, varias veces quisimos regresar a ser esclavos. ¿Por qué alguien quiere comenzar a ser esclavo? El pueblo judío comenzó su avodat parech también así, voluntariamente, dice el Midrash. Ellos se voluntariaron para trabajar para el faraón. Después el faraón ya no los dejó salir. Por el principio comenzaron a trabajar de gratis, no eran asalariados. El asalariado trabaja por él mismo. Ellos no, trabajaron voluntariamente, gratuitamente para el faraón al principio, porque uno va a querer. Entonces esa es la pregunta. Es decir, hay un escritor del siglo XVI escribió un librito pequeño llamado Discurso sobre la servidumbre voluntaria. No sé francés, no sé cómo se traduce, pero se escribe Etienne de la Boétie. No sé cómo se llama. Pero es el discurso sobre la servidumbre voluntaria, lo cual la observación que él hace es cómo es posible que haya pueblos que podrían rebelarse contra un tirano y de todas maneras no lo hacen durante décadas o durante siglos, no se quitan de encima la dinastía que los reprime, y lo podrían ni siquiera haciendo la revolución, simplemente negándose a obedecer. Lo podrían hacer de esa manera, pero sin embargo los pueblos no lo hacen. A México se le llamaba durante muchos años la dictadura perfecta, la dicta blanda, ¿sí? No era dictadura, era dicta blanda, ¿sí? Pero y no hicimos nada. Porfirio Díaz duró 40 años en el poder. 40 años en el poder. Y además, cuando el argumento por el cual inicia la Revolución Mexicana es ridículo. Sufragio efectivo, no lo decía. Ese fue el lema. Eso es lo que más les preocupa. Por supuesto, Madero era un demócrata. Él siempre vivió bien, era de las clases altas del norte del país. Él no tenía problemas de falta de libertad, él no tenía problemas de miseria, él no tenía problemas de injusticia, de opresión. Él quería simplemente que haya sufragio efectivo, no reelección. Ese fue el lema. No, claro, pero por eso podía ser líder. Sí, exacto. Pero en otras palabras, nos rebelamos, hicimos la revolución para ser nosotros los que tengamos el derecho de escoger a nuestro propio gobernante. Otra vez la pregunta, ¿para qué quieres uno? ¿Para qué quieres uno? ¿Sí? Es que por motivos prácticos se necesita que haya un líder. ¿Sí? Entiendo. ¿Sí? Y por eso todo esto es un tema complejo que no es mi área y en verdad no la conozco, pero simplemente por ósmosis uno a través de las lecturas y los años uno se entera acerca de cuál es el origen teórico del Estado. Es un contrato social en el cual distintos grupos deciden llegar a acuerdos, ¿sí? Rousseau,
¿O no? O simplemente viene del pueblo en el que deciden tener un líder. Es decir, es una servidumbre voluntaria, lo cual nos lleva a una implicación bastante curiosa. No es el amo quien hace al esclavo, sino es el esclavo quien hace al amo. No dice. Lo normal que uno pensaría es, llegó a alguien, el tirano, conquistó a otros, los domina y los esclaviza. No siempre. Hay ocasiones en las cuales los que están abajo deciden ellos permanecer abajo y se ponen a alguien arriba para que los gobierne. Mismo tema, y de nuevo, así empezó la esclavitud en Egipto. Voluntariamente comenzamos a trabajar para el faraón, después ya no nos dejó salir, pero empezó de una manera voluntaria. Y queríamos regresar a Egipto a ser esclavos, y queríamos quedarnos en Egipto a seguir siendo esclavos. ¿De qué hablas? Por supuesto, hay muchas razones por las cuales alguien preferiría estar abajo. Y cualquier persona que haya estado en una relación enfermiza donde haya abuso de poder lo entiende perfectamente. Hay personas en las cuales supongo que la gran mayoría de las mujeres que son golpeadas por sus esposos sabían que el esposo, sabían que su novio, desde que eran novios, ya le vieron la agresividad. Le vieron la agresividad desde el principio. Pero tiene un BMW. Pero va 2 horas al gimnasio, entonces está guapo. Es decir, decidieron obviar. Vieron la agresividad, cuando desde el noviazgo vieron la agresividad, vieron la violencia. En el noviazgo, por lo menos, fue verbal, hacia ellas, y de todas maneras prefirieron darle importancia a otros aspectos de la relación, y el ser dominadas, eso no les preocupó. Y dijeron, no importa, vamos adelante con la relación. Me maltrata, sí. Me insulta, sí. Me ningunea, sí. Pero está guapísimo y me encanta. Entonces, por argumentos así, en ese tipo de relaciones, la mujer, también sucede la inversa, pero en el caso más común, la mujer decide voluntariamente estar dominada. Y dice, sí, pero llévame a pasear de vez en cuando. No te preocupes, también a mi perro lo saco a pasear. También al perro se le saca a pasear. Entiendo muy bien por qué alguien podría tener este tipo de relación. Entiendo bien por qué alguien quisiera seguir siendo esclavo. Otros velan por él, otros se preocupan por él, otros le dan lo suficiente para poder vivir, ¿sí? Otros toman las decisiones importantes de la vida por él. Lo entiendo bien, ¿sí? Al fin y al cabo me da techo, me da comida. Y no tengo que pensar acerca de qué hacer con mi vida. El esclavo no tiene crisis existenciales, no creo. O sea, es un invento relativamente moderno. Las crisis existenciales son, por lo menos, que se hayan popularizado, son más modernas, ¿no? Los esclavos no. La mayoría de ellos asumo que no tenían grandes crisis personales acerca de cuál es el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Trabajar. O sea, tienes que hacerlo ya. Entonces entiendo muy bien por qué alguien quisiera ser esclavo. Por esto ya no tengo responsabilidades, salvo una sola: servir a mi amo, servir a mi patrón. Esa es toda mi responsabilidad. Todas las demás responsabilidades de un hombre libre no lo tiene. Y además a otra persona le da de comer. Y lo maltrata, es cierto, pero le da de comer, le da techo, le da comida, le da algo de ropa. Por supuesto, ya cuando no estamos hablando de esclavos, tipo los que existían en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, hasta el XIX. Pero de todas maneras hay personas que le regalan su libertad a otros.
Entonces, lo que me gustaría es compartir una idea nada más, ¿sí? Para agregarles a la irresponsabilidad, para aclarar estas razones que ya conocemos sobre por qué alguien decide estar abajo. ¿Sí? Digo, esa es la pregunta. ¿Por qué alguien, si tiene la posibilidad de estar arriba, por qué a alguien le gustaría estar abajo? La respuesta es muy sencilla, porque le gusta estar abajo. Le gusta estar abajo. La Gemara dice en Gittin que me parece, no recuerdo bien. La Gemara dice en Gittin que a los esclavos les gusta el shtufeizima, o sea, les gusta la inmoralidad. Y les gusta también, o sea, estar libres de responsabilidades. Digo, así sucede. A las personas que les gusta estar abajo, es decir, les gusta la bajeza. La bajeza tiene un acompañante, y es la pereza. La pereza, en español bonito, la flojera. Aquí en México, echarla, ¿sí? Todo eso siempre viene acompañada de bajeza. Lo que, en otras palabras, ¿por qué estoy haciendo esta ecuación? Pues, la Gemara dice en el Ori que describía que acerca de cierto procedimiento para el Corbán de Pesaj, y en ese procedimiento, pues el primero que, si estaban en otros lugares fuera de Jerusalén, entonces los primeros que llegaban a Jerusalén, entonces ellos eran los que tenían el sehud de ser parte de esa jabura. Entonces la Gemara dice ahí, es la Marime Lanevav, la Gemara dice ahí de que Betania, nos tiene una braita que Tania Namiaje, Bekaja llama una cita, una braita diciendo que sí, así sucedió una vez, en el cual distintas personas salieron de Jerusalén y unos llegaron antes que otros. Y resultó ser que las Banot, Zerizot, fueron Zerizot. Y los Banim, ¿qué significa Zerizot? Así como que más... ¿sí? Frescos. No agilidad de gimnasta, ¿no? Sino, o sea, así como que rápido, fresco, o sea, que las mujeres, las Banot fueron Zerizot. Y los hombres, los Banim, uno esperaría que la Gemara diga, Atzlanim. Y la Gemara dice, las Banot Ayu Zerizot y llegaron primero, y los hombres, y los Banim Ayu Shefalim. ¿Cómo? La Gemara está haciendo una comparación entre dos tipos de personas. Una, las Banot que fueron Zerizot, y otra, los Banim que fueron lo opuesto. Lo opuesto de la Zerizot, yo hubiera pensado que es la Tzlut, de la pereza. Y sin embargo la Gemara dice, unos fueron Zerizot y otros fueron Shefalim, porque llegaron después. Shefalim significa estar abajo. Shiflut es estar abajo, en el mal sentido del término. La Gemara entonces hace la relación entre Shiflut y Atzlut. Una persona floja, es decir, los mediocres somos mediocres, no por mediocres, sino por flojos. La mayoría. Las personas no crecemos, no porque no queremos crecer, sino porque no aplicamos el esfuerzo necesario para crecer. En la mayoría, por lo menos en muchos casos, por lo menos existe un fenómeno que personas preferimos quedarnos a un nivel en el cual no aspiramos a más, y es por pereza, por flojera pura. Y por lo tanto las cosas nos salen medio bien. ¿Por qué medio bien? Porque no quisimos tomar el tiempo necesario para que esto salga perfecto. Bien, enfócate, aplícate, haz todo lo necesario. ¿Sí? Como no quisimos llevar a cabo ese esfuerzo, entonces salió medio bien. Por lo tanto, en la vida nos va medio bien. ¿Sí? Y todo fue por flojera. Digo,
estar abajo. Y hay ocasiones en las cuales nos gusta estar abajo. Hay muchas personas, he visto muchas personas, que a pesar de estar ellos mismos en un camino espiritual serio, pero de todas maneras buscan la compañía de personas que son inmoralmente detestables, porque son sus amigos de hace años, por varias razones, pero lo siguen buscando. Uno dice, extraño, como que no queda, ¿sí? No queda en el cual uno quiera seguir estando cerca de personas que son moralmente bajas, pero los buscan y siguen saliendo con ellos. Quizás sea por un concepto semejante al en tierra de ciegos, el tuerto es rey. En ellos destaco, en otros no. Entonces no quiero subir mis estándares porque aquí soy rey, soy tuerto, pero rey. ¿Sí? Allá arriba los niveles de exigencia son mucho mayores. Ahí soy tuerto, ahí solamente soy tuerto. Pero hay ocasiones en las cuales nos preferimos estar abajo. La idea que estoy tratando de compartir es de que queremos estar abajo, quizás por pura flojera, quizás en su raíz. Es la flojera la que nos dice, ¿y qué pasa si dejo a este esposo que me golpea? ¿Y ahora quién me va a mantener? Ahora voy a tener que levantarme a las 6 de la mañana, ir a trabajar y encargar a los niños y trabajar 10 horas, 11 horas diarias para mantenerlos. No, es que va a estar difícil. No, es que no voy a poder. Es que, ¿y si fracaso? ¿Y si me va a perseguir? ¿Y si me voy de la casa y después viene por mí y me trae de las greñas? Tenemos muchos miedos. Hay algunos de esos miedos que son flojera. Shlomo Melech lo dice. ¿Qué es lo que dice el Atzlan? Hay un león Oye, ¿por qué no sales de la casa? No, es que hay un león en la calle. Los leones son peligrosos. Entonces, por lo tanto, como hay un león en la calle, no voy a salir de la casa. Eso es lo que el Atzlan dice. Y otra vez, la observación. El flojo argumenta que hay un peligro. El flojo dice, hay riesgos. El flojo tiene miedo. En la mayoría de los casos son miedos infundados. Pero el flojo no va a decir, soy flojo y no quiero salir de la casa. El flojo va a inventar que hay un león en la calle y por lo tanto prefiero quedarme aquí. No todos los miedos son producto de la flojera. Pero sí aquellos miedos en los cuales yo mismo me abstengo de hacer algo por miedo a consecuencias negativas de mis actos, eso, pues, quizás sea flojera. Es el caso de Shlomo Melech. El flojo dice, hay un león en la calle y pues me da miedo. Es decir, el flojo, la pereza también da origen a los miedos. Cuando alguien dice es que me da miedo, si voy, no sé si seré capaz. Pues es irresponsabilidad y miedo. Quizás en su origen fue simple pereza. Y no quiero menospreciar la pereza. Ha sido mi acompañante durante largos años de mi vida. Le tengo mucha estima, en verdad. No es un enemigo desdeñable. Por eso Ramoshe Chaim Luzzatto, el Ramjal señala que la pereza es natural, es real. Tengo que levantar, en mi caso, 65 kilos. A ver, levanta 65 kilos todo el día. No se importa, difícil. Me tengo que levantarme de la cama, cuesta trabajo. Seguir en la actividad cuesta trabajo. Aplicarme, enfocarme en algo es una energía mental espantosa. Déjalo tranquilo, así estoy bien. No. Oye, pero otros van a tomar tu puesto. Si no comienzas a ser más eficiente, otros van a tomar tu lugar y tú vas a quedar abajo. Y sin embargo no me explico. Es decir, la flojera
La flojera me llevó a permanecer abajo. Uno lo pudo haber cambiado. En una ocasión lo pudo haber cambiado. Las oportunidades se dan. Y uno deja pasar la oportunidad. Uno la deja pasar simplemente porque sintió que no estaba preparado. Ese miedo de dónde surge. Quizá no te querías levantar más temprano. Quizá no querías esforzarte más. Quizá no querías aplicarte más y estar más concentrado en una sola área. Todo eso es pereza. Es decir, la pereza nos lleva, eventualmente la pereza del flojo lo condena a que otros lo dominen. O sea, a menos que hay excepciones, por supuesto. Alguien que heredó un imperio fue flojo toda su vida y de todas maneras ejerce dominio sobre los demás. Pero son excepciones. En los casos de mortales, de carne y hueso, la pereza nos lleva a ser dominados, controlados, dirigidos, guiados por otros. Y hay miedo, hay inseguridades, hay falta de responsabilidad, hay muchas otras. Pero quizás la pereza, que la pereza sea una de esas causas, que por pereza es de que no me muevo. No quiero. Así estoy bien abajo. No importa que me dominen, deciden por mí, me dan lo que necesito. No tengo que preocuparme. Gracias a ser dominado, entonces mi vida es más tranquila. Y hay un cierto atractivo en eso. Si esto es cierto, entonces la liberación de Egipto tiene que ser justo lo opuesto de la pereza. ¿Sí? Y de la bajeza y de la dominación. Y por eso la Torah enfatiza un par de veces: Ki bejipason yatzat me'eretz Mitzrayim. ¿Saliste? Bejipason. A Dios le da igual cuando salíamos. Podíamos haber salido 6 horas, 12 horas después. Mañana termina de empacar. Da chance a que leude la masa. Espérate tantito. Da oportunidad que simplemente se suba la masa. Ya en unos minutos ya se va a subir. No. Sale ahorita. Y por eso, esa es una de las razones por las cuales comemos matzot. Comemos matzot para recordar que Bejipazot Yatzat me'eretz Israel. Para recordar que así salimos y que no dio ni siquiera tiempo para que la masa leude. Eso es matzot. Matzot es justamente cuando todo se hizo 18 minutos, contacto primero de agua con harina hasta que salga del horno, 18 minutos máximo, 18 minutos más de 18 minutos se vuelve hametz, y hametz empieza a es grave. Pero solamente se vuelve hametz siempre cuando está en reposo, cuando todo está en movimiento, inclusive la masa en constante movimiento. Si alguien la amasa constantemente durante 8 días, siempre tuvo masa, y más de 18 minutos, todavía lleva 8 días amasándola, no se vuelve hametz. La masa se vuelve hametz solo cuando está en reposo. Si está en movimiento, no se vuelve hametz. Por eso los sabios dicen: mitzvah shavaya yadeja etach mitzena. Si recuerden la similitud entre matzot y mitzvot. Matzot y mitzvot se escribe exactamente igual. Mitzvah que viene a tus manos, no la conviertas en matzot, en hametz. Mitzvah shavaya yadeja etach mitzena. ¿Por qué no? Porque se vuelve hametz. Y el hametz, en cierto sentido, es un símbolo del mal. Pesa, siempre ese es el mensaje, que el hametz, el yetzerará, yo qué sé. Sí. Pero hay algo de maldad, es un símbolo de maldad del hametz. ¿Por qué? Porque así fue en Adén. Rabbi Yerucham hace la observación de que Rabbi Yerucham Leibowitz, Adán y Jabá comían de los frutos, podían comer de los frutos de los árboles. Y lo podían comer
sin esfuerzo alguno. Querían un fruto, se lo comían. Adán Arishon nació con una edad aparente de 30 años. Caín y Abel nacieron adultos en Gan Edén. Después de que pecan, es decir, después de que ya introdujeron el mal a ellos y al mundo, esa fue la consecuencia del Het Etzadat. Después de que ya introdujeron el mal a ellos y al mundo, cambia la naturaleza. Ahora, desaproteja, ojalá. Ahora, desde el momento en que se te antoje comerte un pastelito hasta que te lo comas, van a pasar muchos meses. Desde que ares la tierra, la siembres, la riegues, la plantas, la cuides, coseches, y meanders, y todas las demás actividades de sidura de bar. Hasta que llegues a que salga del horno y te puedas comer. 6 meses, 6, 8 meses van a pasar. Es decir, y a través del esfuerzo y a través de la demora, el tiempo, hay procesos. Empiezas aquí y poco a poco se tienen que ir dando las cosas hasta que llegues al objetivo. Eso fue consecuencia del pecado. Con la mujer también a la hora de procrear fue lo mismo. Después del pecado, vas a hay embarazo, hay 9 meses. Oye, pero antes no era así, antes era Caín y Abel, hasta gemelos, nacieron el mismo día, y adultos, y grandes. Ya hay mal. Es decir, todo el tiempo que uno demora las cosas, todo aquel, la Yeruja lo señala en ese sentido, hace la observación de, curioso, que así pasó. Hubo maldad y a partir de ahí comenzaron los procesos más largos. Por el otro lado, mitzvah vale dejar tachmitzena. O sea, que si uno permite que esa masa se demore, es hametz, símbolo del mal. Si la mitzvah, matzot mitzvot, si esa mitzvah permitas, la dejas para después, la postergas para pasado mañana, ya entró tu mal, esta frase que utiliza, ya entró tu mal acto, ya es un acto de mitzvah, pero ya no es, ya es un acto con flojera. Ya cuando lo hiciste ya con la flojera de que bueno, ya ni modo, la tengo que hacer. Ya no es la misma mitzvah. Una mitzvah que se hace de una manera totalmente comprometida, pura, de eso, con deseo de que sí. No se compara con el mismo acto, la misma mitzvah de ay bueno, al ratito ya, bueno, después, ay bueno ya. Esa actitud de flojera, de demorarla, de postergarla, al tachmitzeina, no lo hagas, no dejes que la mitzvah se convierta en hametz. Por eso salimos con Zerizut, porque si parte. La idea, para mencionarlo en una sola frase, un acompañante de la esclavitud es el deseo de permanecer abajo. El deseo de permanecer abajo frecuentemente viene acompañado de la flojera. Si se trata de liberar, cuando llegó el momento de liberar al pueblo de Israel, es liberarlos no solamente de la esclavitud, y no solamente de la bajeza, sino liberarlos también de la pereza. Por lo menos de jipazón. Ya, ahorita. Que no le da chance ni siquiera de que la masa leude. Ahora, ¿qué jipazón? Ya está, por supuesto, sí, la zerizut verdadera no es como dicen, no recuerdo el nombre de quién, pero uno de los Balimusar. No es zerizut con los pies, es zerizut barrosh. Es una zerizut con la cabeza. No es hacer las cosas rápido y mal. Por flojera también hago las cosas rápido y mal. También por flojera. Porque no quiero invertir esfuerzos en hacerlo bien. Entonces, por flojera lo hago más rápido.
Para allá, si lo hago más rápido ya me libero, ya no. Bueno, hay más o menos que 2. También eso es otra versión. Eso también es otra versión de la flojera. Para salir de ahí tenía que ser bezerzut, bejipazón, matzah. Digo, el zerizut baruch significa estar mitzvah shevale yadeja. Tienes la oportunidad, este es el momento de la mitzvah. Entonces enfócate en esa y hazla con la calma que sea necesaria, pero enfocado, concentrado, hazla bien. ¿Sí? Oye, pero es más, me va a tardar más, no importa, pero estás totalmente dedicado a eso. Eso sigue siendo zerizut. El zerizut baruch, el zerizut de rápido, porque las cosas rápidas normalmente salen mal. Que también uno diría, ¿por qué siempre las haces mal? Pesaj es el inicio del año. Es el inicio también del camino espiritual del pueblo judío. Y el inicio, el camino. Y el camino espiritual siempre debe ser sin pausas, sin demoras, quizás también sin prisas, pero sobre todo sin pausas ni demoras, enfocado, concentrado, no postergado, sino en el momento que llega la oportunidad, en el momento que es la mitzvah, hacerla. No tiene sentido alguno hacer todo de un momento. No gano nada escuchando el shofar ahorita a 3 días de Pesach. Oye, es que quiero hacer zrisin magdimin le mitzvah y quiero escuchar shofar hoy. No, mi no es el momento. En la vida también no hay momentos, pero cuando mitzvah shevale yadeja, cuando ya viene el momento de hacerlo, enfocado, concentrado, totalmente dedicado a eso, y eso también es zerizut.